Mónica, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Mónica? Bueno, el día de hoy voy a proceder a informarte sobre los resultados de tu evaluación nutricional que se te realizaron la semana pasada, ¿sí? Y de acuerdo a ello voy a brindarte un diagnóstico y tú me harás las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? Ya está bien. Ya, voy a compartir pantalla para que puedas ver lo que ha sido tu evaluación. Voy a compartir en este caso toda la pantalla. Bueno, Mónica, te recordarás que iniciamos con una evaluación antropométrica, ¿sí? Claro que antes me contaste toda tu sintomatología, me platicaste un poquito más sobre tu actividad física, sobre todo lo que sueles hacer, tu malestar, etc. Bueno, según la evaluación antropométrica que se te realizó, resultó que tienes un porcentaje de CMB, que es una circunferencia muscular del brazo de 88%, y esto nos indica una leve desnutrición a nivel proteico, ¿de acuerdo? Y tenemos un porcentaje de grasa de 27% aproximadamente, que está dentro del rango aceptable, pero ya es un límite alto. Es decir, esto tenemos que mejorarlo en la medida de lo posible. Y también, ¿por qué tenemos que mejorarlo? Porque, bueno, tenemos un índice de cintura-cadera de 0.83, el cual es alto. Lo ideal es que sea inferior a 0.82, ¿no? Y que esté en un rango de 0.72 a 0.75. Entonces, tenemos que mejorar lo que es el perímetro de cintura con respecto al perímetro de cadera. Este índice lo que nos dice es de que la acumulación de grasa abdominal puede estar muy elevado y es por eso que ello se asocia a un riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? De acuerdo a tu bioquímica, bueno, sí tienes los linfocitos elevados, hay una linfocitosis y tienes la bilirrubina total y la bilirrubina indirecta elevada, ¿no? Esto puede estar asociado a una ligera infección, probablemente, que puede estar relacionado a las lesiones o microlesiones que tú tienes en el estómago, ¿no? En la parte antral, debido a tu gastropatía nodular y erosiva antral. En lo que respecta a la clínica, pues básicamente aquí se relacionan toda la sintomatología que tenías de acidez, de reflujo, de náuseas, etcétera, que se asociaba pues a la patología, pero por el consumo de alimentos que no deberíamos estar consumiendo ahora, ¿de acuerdo? Y también me comentaste que tenías un dolor leve al deglutir los alimentos y esto puede ser por los constantes reflujos que tú has venido teniendo en todo este tiempo. Hay de alguna manera cierta irritación a nivel esofágico. Entonces, en lo que respecta a la evaluación dietética, como tú recordarás, se te realizó un recordatorio de 24 horas, ¿no? Que consistía en evaluar lo que es tu ingesta de un día normal en la semana. Y de acuerdo a esta evaluación, pues se calculó que tú aproximadamente estás ingiriendo aproximadamente, subrayo, entre 1932 kilocalorías, 80 gramos o 81 gramos de proteína al día, de grasa 89 gramos y de carbohidrato 207 gramos. Ahora, esta cantidad de energía que tú estás cubriendo generalmente está aproximado al requerimiento energético que se te ha calculado, que es de 1810, ¿no? Está por ahí. El nivel, lo que es la ingesta de proteínas también, pero lo que es la ingesta de grasas sí está muy elevado. Entonces tenemos acá que mejorar este punto. Lo que es el carbohidratos también está disminuido, acá hay que mejorarlo. Entonces se observa que hay una mayor ingesta de lo que es las grasas. ¿Sí? Lo cual no está o no es correcto que lo sigas manejando así porque va a afectar a tu patología, ¿no? Te recuerdo que las grasas van a hacer que nuestra digestión sea un poco más lenta. Ralentiza la digestión. Entonces, al ralentizar la digestión, esto va a ocasionar que, que se ejerza una mayor presión a nivel estomacal y que el esfínter esofágico inferior, que une el estómago con el esófago, se relaje y entonces pueda abrirse y ahí pueda darse reflujo.
Entonces tenemos que evitar, ¿no? Las comidas copiosas y sobre todo que sean muy ricas en grasas. Eso hay que evitar. Entonces, de acuerdo a toda tu evaluación, Mónica, identificamos dos problemas principales, ¿no? La desnutrición proteica leve y la obesidad androide, que en este caso se hace referencia a la acumulación de grasa a nivel abdominal, ¿de acuerdo? Y esto está asociado a ¿qué? A la alimentación inadecuada que estás teniendo con el tema de las grasas, el exceso y una alimentación desequilibrada. No están bien esas cantidades de macronutrientes que estás consumiendo en general. Sí, Mónica, y también, bueno, a ello está asociada el estilo de vida sedentario. Me has comentado que recientemente vas a comenzar a hacer ejercicio, lo cual está muy bien, pero el estilo de vida sedentario que has estado llevando también por el tema de tu trabajo, yo sé que tú eres odontóloga, ha venido afectando todo esto, ¿no? Y acompañado de la sintomatología, de la gastropatía y el ERGE que tenías, pues todo esto ha estado provocando no solamente los síntomas gastrointestinales, sino también una desnutrición proteica leve y pues la acumulación de grasa abdominal. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, Mónica? No, está bien, me queda claro todo. Ahora, lo del porcentaje de grasa, ¿lo puedo bajar comiendo Claro, menos? en realidad, ¿O cómo? como te comentaba, tu ingesta no está demasiado excesiva. Está, digamos, 100 kilocalorías por encima del requerimiento que se te calculó. ¿Sí? Entonces, de alguna manera sí, vamos a comer un poquito menos, porque el plan de alimentación que se te diseñó está en base de 1800 kilocalorías aproximadamente, pero ten en cuenta que el requerimiento energético que se calcula a una persona es un estimado. No quiere decir que exactamente son esas las kilocalorías que tiene que comer la paciente para que baje de peso o para que suba de peso. No es con exactitud, siempre hay un margen, ¿de acuerdo? Porque la forma en la que se calcula es un estimado. Lo que sí te va a ayudar a lo que es la pérdida de peso, en este caso, la pérdida de grasa corporal, precisamente, es la actividad física y una buena alimentación y mantener los niveles de estrés pues controlados. Porque cuando nosotros estamos estresados, el cortisol se eleva y el cortisol hace que nuestro cuerpo evite la pérdida de grasa. Y te hablo de esto porque me has comentado que tú ya llevas mucho tiempo con la sintomatología y todo fue empezando con cuadros de estrés, de ansiedad, ¿no? Entonces, cuando llevamos mucho tiempo así, pues de hecho seguramente el cortisol está elevado y eso desencadena no solamente tus molestias digestivas que pueden estar muy relacionadas con la gastropatía y el ERGE, sino también pues que evitemos la pérdida de grasa y que el cuerpo acumule grasa. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que te estoy comentando, ten por seguro que sí vas a lograr poco a poco disminuir ese porcentaje. Y sobre todo el ejercicio te va a ayudar porque necesitamos pues fortalecer y aumentar un poquito la masa muscular de tu cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Me escuchaste, Mónica? Sí, sí, un poquito que se puso error, pero sí te Cualquier escucho. consulta que tuvieras, me la haces saber, por favor. Listo, Mónica. Entonces, te voy a compartir lo que es ahora tu plan de alimentación, ¿sí? Ya. Mónica, ¿puedes visualizar la pantalla? Sí, sí, sí puedo ver el cuadro. En esta parte quisiera que me tomes mucha atención porque es importante los alimentos que tú de ahora en adelante vayas a consumir para que evites esa sintomatología tan persistente que has venido teniendo ya desde hace varios años, ¿no? Como me has comentado. Lo voy a describir de manera breve. Cualquier punto que tengas duda me lo haces saber, por favor. ¿De acuerdo? Ya, está Mira, bien. el plan de alimentación que tú vas a seguir es una dieta blanda, es decir, van a haber alimentos que no van a estar permitidos, ¿de acuerdo? En estos alimentos
los voy a ir citando de acuerdo al grupo de alimentos. Por ejemplo, en los lácteos, ¿no? Tú me has dicho que te gustan los lácteos, yo entiendo. Pero en este caso vamos a evitar lo que son los lácteos y derivados lácteos enteros. Vamos a consumir lo que son los lácteos descremados, totalmente o parcialmente descremados, y esto hay que ver cómo está tu tolerancia digestiva a ello. Frecuencia de consumo 1 o 2 veces por semana, ¿no? Entonces, los lácteos los podemos utilizar como postres o para elaboración de purés, licuados, etc. Y acá te doy porciones recomendadas. Es decir, puedes consumir 2 o 3 porciones al día, pero ¿cuánto es el tamaño de una porción? Para citarte un ejemplo de aquí, ¿no? El tamaño de una porción podría ser media taza de leche evaporada descremada o 3/4 de taza de yogur bebible, por ejemplo. ¿Te acuerdas que yo te comenté sobre el uso de tazas medidoras? Sí. Ya, a esas tazas me refiero. Sí, esas tazas estándar. Con respecto a la carne, pescado y huevo, vamos a preferir pues carnes magras. Sí, vamos a evitar esa grasa visible de la carne o pescados muy grasos también, ¿no? Pescados magros como la merluza, el bonito, la parte blanca de la carne, la anchoveta, pavo, pavita, pollo, etcétera. ¿De acuerdo? Alimentos no permitidos dentro de las carnes. Todos los derivados cárnicos, ahumados, fiambres, etcétera, pescados grasos, carnes con mucha grasa, carnes que estén fritas, eso vamos a evitar por lo menos de manera muy estricta estos 15 días. Sí, en el caso de los huevos no vamos a consumir los crudos porque nos pueden caer mal y preferiblemente vamos a consumir los cocidos y más que nada la clara. Por esta semana vamos a evitar un poco la yema para no exagerarnos un poco en la grasa, pero sí puedes consumirla, ¿no? Ahí te sugiero estar muy atenta a la sintomatología, porque tal vez puede caerte un poquito mal, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. En cuanto a las porciones recomendadas en lo que es carnes y huevos, por ejemplo, en el huevo 2 claras va a ser una porción, y en cuanto a la carne, 30 gramos es una porción estándar, ¿no? Y puedes consumir de estas porciones 3 a 4 al día. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Mónica? No, está bien. Ya, genial. Con respecto a los cereales, a los tubérculos y las legumbres. Si bien es cierto, la fibra es muy importante para la digestión, eso es muy cierto, pero en este caso, pues dada la sintomatología que tú presentas, vamos a evitar los alimentos con mucha fibra. Los vamos a consumir, sí, pero de manera moderada. ¿Por qué? Porque la fibra hace que la digestión demore un poco más y eso puede agravar de alguna manera de que se presenten reflujos y eso es lo que queremos evitar. Entonces, de preferencia, comer arroz blanco, pan blanco, cebada molida, tostada, cereales de fácil digestión. En cuanto a las legumbres, también se pueden comer, pero estas vamos a elegir las menos flatulentas, por ejemplo, las lentejas. Y para evitar el tema de la flatulencia, pues las legumbres tienen que estar bien cocidas y hay que ponerlas en remojo por lo menos 12 horas, ¿no? Hay que cambiar el agua. Hay mayor tolerancia cuando hay una cocción y encima lo pasamos por el pasapurés, pues mucho mejor. Y siempre condimentando de manera natural con hierbas aromáticas, ¿no? En cuanto a los tubérculos, las papas o camotes, también pueden ser cocidas al horno, hervidos, y vamos a evitar por ahora las frituras. Ejemplo de porción, podemos comer 6 porciones al día. Un ejemplo de porción, por ejemplo, una unidad pequeña de papa o camote amarillo, 80 gramos, o un tercio de taza de fideos, por ejemplo, también es un ejemplo de una porción. ¿De acuerdo? En el tema de las verduras, acá vamos a evitar las verduras flatulentas, el brócoli, el coliflor, el repollo, etc. ¿Sí? Vamos a preferir frutas como la zanahoria, la beterraga, los champiñones, siempre cuidando que no nos caigan mal. Y el consumo de las verduras tiene que ser diario y preferentemente tienen que estar, bueno, preferentemente al vapor o hervidas, pero sí o sí hay que lavarlas bien y hay que desinfectarlas, ¿sí? Entonces las verduras siempre al vapor o hervidas y sin piel. Ejemplo de una porción, por ejemplo, un trozo pequeño de zapallo o una taza de caigua. ¿Sí? En cuanto a las frutas recomendadas como la papaya, la pera, la sandía,
Si las frutas, estas frutas como el plátano que te acabo de citar, el melón, la sandía, el plátano, perdón, la papaya, valga la redundancia, puedes consumirlas frescas, pero las otras frutas de preferencia que consumirlas en compota, cocidas y sin piel, y evitarlos, las frutas cítricas las vamos a evitar, porque tienes pequeñas lesiones en el estómago por tu gastropatía, entonces vamos a preferir las frutas cocidas en compotas y sin piel. Porciones. Ejemplo de una porción. Una unidad pequeña de manzana, una unidad mediana de melocotón, por ejemplo, ¿no? Y puedes consumir 3 porciones. En este caso, si consumimos un plátano de isla de seda, ya estaríamos consumiendo 2 porciones de fruta que nos corresponden al día, por darte un ejemplo. Y la papaya, bueno, para tu patología y en general la papaya tiene propiedades digestivas muy buenas, entonces te recomiendo sí consumir bastante papaya en la mañana o a cualquier hora del día que puedas consumirla, ¿no? Porque entiendo que trabajas también, entonces papaya diario. En lo que respecta a ver, continuamos a los azúcares. Sé que te gustan los dulces, pero vamos a evitarlos bastante estos primeros 15 días, porque si bien es cierto, los dulces, las galletas, los productos de pastelería no solamente son ricos en azúcares, sino también son ricos en grasas saturadas, ¿no? Y demás ingredientes si es que los compramos ya empaquetados. Entonces, sí vamos a consumir dulces, por así decirlo, el sabor dulce de alimentos como la miel o el azúcar rubia o la panela, pero en cantidades adecuadas. ¿Cuáles son esas cantidades adecuadas? Por ejemplo, una porción de azúcares sería una cucharadita de azúcar, una cucharadita de miel o 2 cucharaditas de mermelada de alguna fruta, ¿sí? Entonces, o de preferencia también podemos utilizar stevia, pero sí vamos a seguir manteniendo ese consumo porque en esta porción es adecuado y no hay problema con que consumamos estos alimentos porque uno a veces necesita sentir el sabor dulce al que estamos acostumbrados y no tiene nada de malo. En cuanto a las grasas, vamos a preferir grasas buenas. Si bien es cierto, te he dicho que hay que evitar alimentos grasos, es cierto, pero no significa que vamos a quitar todos los alimentos que tengan grasa, no. Vamos a limitar, sí, pero de todas maneras necesitamos un aporte de grasa porque la grasa no solamente nos proporciona energía, sino que también tiene acción a nivel hormonal, son necesarios para la fabricación de nuestras hormonas y también son vehículo de vitaminas liposolubles, ¿no? Como la vitamina A, la vitamina E, etc. Entonces, en este caso vamos a preferir alimentos como el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, las semillas, las aceitunas, en cantidades adecuadas. ¿Sí? Por ejemplo, porciones. ¿Cuáles serían las porciones? Una cucharadita de semillas, por ejemplo, de ajonjolí, o de semillas de chía o de linaza, que pueden ser previamente remojadas sí o sí. Las de ajonjolí te recomiendo que las tuestes. Una cucharada de aceite vegetal, por ejemplo, es una porción de grasa. Puedes consumir 4 porciones al día. O 3 aceitunas, ¿no? Por ejemplo. En cuanto al requerimiento hídrico, se te calculó un promedio de 1900 mililitros de agua al día, que esto básicamente es 8 tazas de 250 mililitros, ¿no? Si es que se nos hace más factible poder tomar la cantidad de agua de esa manera. De preferencia que sea agua pura, pero si no nos gusta o tal vez nos aburrimos del sabor del agua así como tal, pues podemos saborizar el agua de manera natural, ¿sí? De manera natural. ¿Esos saborizantes son malos que venden? Los refrescos saborizados, sí, no te los recomendaría porque en realidad sale, ¿no? La foto de una fruta, pero no tiene para nada la fruta, simplemente es sabor a naranja, ¿no? Y utilizaron algún ingrediente artificial para simular el sabor, pero no es que tenga la fruta. Entonces, preferente a eso, mejor utilizamos las frutas reales tal cual en pequeñísimas cantidades y la ponemos a infusionar en el agua caliente. Y luego ya una vez a temperatura ambiente podemos beberla y el agua va a adquirir cierto sabor y aroma de la fruta que estemos infusionando. Sí, tal vez nos guste la fresa, pero la fresa puede ser un poquito ácida, entonces podemos poner 2 fresitas, por ejemplo, ¿no?
cortaditas y infusionar en el agua. Y vamos a poder tomar esa agua saborizada fresa. Y no habría ningún problema. No se va a sentir todas las frutas, pero sí va a tener ese sabor. ¿De acuerdo? Con respecto a alimentos en general, por ejemplo, yo sé que el popcorn a muchos nos gusta para salir, para ver una película, entonces sí podemos consumirlo, sí, pero siempre que preparado en casa, porque ahí vamos a poder controlar el aceite que estemos utilizando para preparar el popcorn y la cantidad de sal, ¿no? Mientras estos estén controlando, por ejemplo, que sea una cucharada de aceite en este caso, no hay problema. O 2 cucharadas de aceite, que está bien porque están dentro de tus porciones, no hay problema y podemos consumir el popcorn. ¿De acuerdo? Una galleta de soda también podría ser un paquete, porque se nos puede antojar, ¿no? Para comer con un poquito de mantequilla de maní, tal vez, o con un poco de yogur, que no hay problema. Ahí no habría problema en este sentido, siempre controlando la cantidad. Pero galletas rellenas, galletas con chocolate, galletas que de por sí ya en el paquete nos diga alto en grasas saturadas, evitarlas, ¿no? Evitarlas por ahora porque queremos disminuir lo más que podamos los síntomas de reflujo. ¿De acuerdo? Está bien. Y bueno, siempre que vayamos a elegir algún producto en el mercado, hay que ver el etiquetado nutricional, ¿no? Saber realmente qué me está aportando y también no sobrepasarnos con el consumo de los productos light, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es bajo en esto, es bajo en grasa, ya lo voy a consumir, y consumimos más ese producto y terminamos ingiriendo las kilocalorías y las grasas y los carbohidratos como si fuera de un producto normal, porque nos exageramos en la cantidad de este producto denominado light, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que de hecho tiene aditivos y conservantes que no necesariamente van a ser buenos para nuestra salud. Entonces, Mónica, ese es básicamente el esquema dietético que se te va a entregar, ¿sí? Las porciones recomendadas. De por sí te vuelvo a recalcar que es importante que realices actividad física. También es importante que cenes 3 horas antes de acostarte, ¿sí? Que cuando comas estés debidamente sentada. Es importante que mientras comas también no incorpores bebidas a tu comida, es decir, el agua después de finalizar tu comida o después que hayan pasado 10 o 15 minutos de la comida, ¿de acuerdo? Para evitar los síntomas de reflujo. Y es importante también que gestionemos adecuadamente el estrés, porque el estrés también nos puede desencadenar las molestias a nivel estomacal o del reflujo también. Con respecto al ejemplo de menú para un día, por ejemplo, esto es lo que puedes consumir en un día, es un ejemplo del menú. En ayunas lo que sí te voy a pedir que puedas consumir es 2 a 3 cucharadas de gel de sábila con 4 a 8 gotas de sangre de grado. ¿Para qué te va a ayudar estos alimentos? Te van a ayudar con el tema de la regeneración de la mucosa esofágica y también de la mucosa gástrica. ¿Sí? Porque hay lesiones ahí que he podido ver en tus exámenes y también te va a ayudar a mejorar todo este cuadro, ¿no? Es como alimentos que tienen propiedades curativas. El gel de sábila es lo que le saco de la planta. Exacto, sí. A la planta hay que, bueno, sí. Cortarla, hacer una correcta higiene, lavarla, cortar las partes puntiagudas que tiene, remojarla un día anterior, toda una noche, y cuando ya haya pasado esa noche se retira el agua, que va a botar un color rojizo, se retira, y se procede a separar lo que son el gel mismo, ¿no? Que es la pulpa de la sábila. Eso lo puedes o bien masticar y consumir directamente, o lo puedes licuar con un poquito de agua tibia, lo puedes licuar y le agregas las 8 gotas de sangre de grado y las tomas en ayunas. ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar bastante. Y bueno, por ejemplo, para la comida de un día, para un ejemplo de menú para que tengas idea cómo puede ser tu alimentación, puedes en el desayuno, puedes consumir un pan de molde blanco con aceitunas y ajonjolí,
no necesariamente tiene que ser negro, esta es una referencia, con quinoa, con bebida de quinoa con leche descremada, ¿no? Aquí están las cantidades, mira, para que tengas una referencia. En este caso de 26 gramos de pan de molde es un estándar de lo que pesa una unidad de pan de molde, ¿no? Así que en eso no te hagas Ay, sí, problemas, ya. simplemente es una unidad de pan de molde y listo, tú tranquila. En lo que es la media mañana, por ejemplo, yogur natural descremado con avena precocida. Esa avena que ya está precocida, pues la cocemos y la mezclamos con el yogur, con el plátano y la mantequilla de maní, ¿no? El plátano puede estar aplastado o cortadito, picadito, no hay problema. En lo que es el almuerzo, arroz con pescado al vapor, más camote al horno, más las verduras cocidas. En este caso van a ser espárragos, pero sin piel, más palta y aceite de oliva. Acá podemos cortar los espárragos, hacer el puré como una especie de puré con el camote, con la palta y el aceite de oliva, ¿no? Y lo acompañamos de una infusión de muña que te va a ayudar con el tema de la digestión, con el tema de la distensión también, si por ahí hay un poco de gases, también es muy bueno lo que es la muña o la incamuña, así es que eso te va a ayudar. En el tema de lo que es la cena, ay, perdón, me estoy salteando. En lo que es la media tarde, están las claras de huevo revuelto con pavo, por ejemplo, más una compota de manzana y melocotón. Aquí, como ves, la fruta está cocida, sin piel, y no nos va a caer mal, va a mejorar lo que es la digestión. Y para la cena, una crema de verduras como zanahoria, papa amarilla y zapallo, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos condimentar estos platos? Sí, de manera natural, sin exagerar, nada de condimentos externos, sino siempre de manera natural, ¿no? Sin exagerar, un poquito de orégano, por ejemplo, estaría muy bien, un poquito de pimienta, comino, pero bajito, lo más natural posible, porque si nos exageramos, ahí van a venir los problemas de las molestias gastrointestinales, ¿de acuerdo? Y para finalizar, el Ujú. pollo a vapor con infusión de hierba. Y esto sería la propuesta de tu cena. En cuanto a los suplementos, Mónica, el omega 3 te va a ayudar con lo que es la inflamación y de por sí, sí, acá tiene que estar suplementado. ¿Por qué? Porque generalmente con la dieta no se cubren los requerimientos omega 3, ¿de acuerdo? Y bueno, más ahora que estamos en una dieta blanda, pues sí vamos a necesitar esta suplementación. También vitaminas del complejo B que cubran tus requerimientos, es decir, vitaminas del complejo B estándar, no necesitamos vitaminas del complejo B fuerte, no, vitaminas del complejo B, nada más. ¿Por qué? Porque las vitaminas del complejo B te van a ayudar a que tu cuerpo aproveche de mejor manera la energía que los alimentos le están dando, ¿no? Y también resalto aquí la vitamina B6 porque tiene relación en lo que es el funcionamiento, el correcto funcionamiento del sistema nervioso, que muchas veces se encuentra afectado por el estrés, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ayudar en ese sentido. La vitamina D y el zinc también hay que suplementarlo porque nos va a ayudar con el tema del sistema inmunológico. Me comentaste que posiblemente, eh, de hecho, el doctor te había pedido que puedas realizarte aún mayores exámenes, ¿cierto? Pero que primero había que mejorar lo que es la alimentación para ver si ameritaba sacarte más exámenes porque ya llevas tiempo con la sintomatología de alergia y ahora con una gastropatía. Entonces, vamos a fortalecer el sistema inmunológico porque de hecho hay un grado de inflamación, ¿no? Por todo el tiempo que ya has venido teniendo desde el 2020, si mal no recuerdo que me comentaste, entonces hay que mejorar todo esto. ¿Sí, Mónica? Sí, está Listo, bien. Mónica. Todas estas Omega 3, ¿no? indicaciones, voy a dejar de compartir. Todas estas indicaciones te las voy a brindar en un PDF, ¿sí? Para que las Ya. tengas presente. Igual cualquier consulta me puedes escribir o hacer, no hay problema. Con todo lo expuesto, Mónica, ¿tienes alguna duda? No, está bien, me queda claro todo. Voy a tener que comprarme el omega 3 y tratar de forzarme en no fallar en los días para tomar la sábila y esas cosas, ¿no?
Sí, y cuidar tu alimentación, tratar en lo posible de poder desayunar en casa o hacerte algunos almuerzos tú para que puedas mantener la dieta blanda. ¿De acuerdo? Sí, Ya, sí, listo, Mónica. Bueno, si no hay otra pregunta más, muchas gracias. Y de acá a 15 ya, días ya nos estamos viendo otra vez. ya está bien. Listo. Listo. Gracias. Ya, Mónica. Chao. Chao, chao. Gracias.